¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Uriel Pugo Oliveros del curso de vibraciones y ondas y voy a exponer el efecto Doppler. El protagonista es Christian Doppler, nació en 1803 y murió en 1853. Fue un físico y matemático austriaco y claro, este efecto pues lleva su nombre, pero queremos saber qué es ese efecto, qué es lo que encontró Christian Doppler. Entonces, de una manera muy breve, se dice que es el cambio de frecuencia de las ondas debido al movimiento entre la fuente y el observador. Un ejemplo muy ilustrativo es el de la sirena de una ambulancia. Cuando se acerca a nosotros podemos notar un sonido más agudo de lo normal y cuando se aleja cambia volviéndose más grave. Entonces, podemos aplicar el método científico para dar descripción a este fenómeno. Vayamos al caso más simple, que es cuando un observador en reposo está percibiendo una emisión de ondas. Entonces, imaginemos que estamos en un bote anclado en un mar muy tranquilo, donde las olas tienen un periodo de 3 segundos. Es decir, que cada 3 segundos una cresta está golpeando al bote y notamos que la frecuencia es el inverso del periodo y tendríamos, pues para un ejemplo, de 0.33 Hz. Hasta aquí todo bien. Ahora vamos a suponer que el barco se mueve y se dirige exactamente hacia las ondas. Entonces, como me estoy moviendo hacia ellas, puedo decir que más pronto me topo con cada cresta. O sea que la ola me encuentra en menos tiempo que 3 segundos. Entonces el periodo va a disminuir y la frecuencia va a aumentar. En el otro caso, vamos a ver que si nos estamos alejando de las olas, es decir, que el barco dé la vuelta y se aleje en la misma dirección con la que se desplazan las olas, el efecto será opuesto. Vamos a tener que la ola alcanzará al barco pues en un tiempo mayor a 3 segundos y la frecuencia habrá disminuido. Con esto tenemos una base fundamental para continuar estudiando el efecto Doppler. Entonces, vamos a dejar el mar y ahora nos encontramos en tierra firme. Entonces, habrá una fuente que emite ondas y vamos a poner de ejemplo a la alerta sísmica. Entonces, para este caso, imaginemos que en el punto de reunión se encuentra esta alerta y nosotros tenemos que movernos hacia la fuente para estar seguros. Nosotros podemos percibir una frecuencia mayor que la emitida por la alerta. Entonces, nosotros nos estamos moviendo con una velocidad constante hacia la fuente y por lo tanto, como en el caso de las olas, nosotros vamos a percibir una frecuencia mayor. Entonces, la convención aquí es que F es la frecuencia que va a emitir la fuente y como estamos en ondas sonoras, pues va a ser respecto al sonido. F' va a ser la frecuencia que perciba el observador, B es la velocidad sonora, B0 es la velocidad del observador y lambda es la longitud de onda emitida por la fuente. Entonces, nosotros vamos a percibir una frecuencia mayor que la que se está emitiendo por el altavoz. Entonces, este delta F, ese incremento se va a deber a la velocidad con la que el observador se está moviendo hacia la fuente. Y la relación es que esa frecuencia es la velocidad entre la longitud de onda. Así que podemos sustituir en la primera fórmula y efectivamente, cuanto más rápido se mueve el observador, mayor sería la frecuencia percibida.
Entonces, ya tenemos estas relaciones, podemos seguir desarrollando esta frecuencia que emite la fuente, pues es la velocidad del sonido, vaya, entre la longitud de onda. Esta longitud de onda es la misma, no está cambiando. Y es lo mismo que es la velocidad entre la frecuencia. De esta manera tenemos esta relación de frecuencias que también depende de la velocidad con la que se esté moviendo el observador. Esta es la primera fórmula, por así decirlo, para el efecto Doppler. En el caso en que nos alejemos de la fuente, vamos a tener esta otra relación. Y tiene sentido porque cuando nos alejamos de la fuente, la frecuencia que percibamos va a ser menor. Con esto nosotros estamos preparados para entender el efecto de lo que pasa en la sirena de una ambulancia. Vamos a añadir a la convención una velocidad que corresponderá a la fuente, en este caso a la ambulancia, y una longitud de onda que será percibida por el observador. Por ejemplo, aquí en la figura, el observador B puede notar que la longitud de onda está contraída. Entonces, esta lambda 0 es la longitud de onda que está percibiendo este observador B, de manera que este delta lambda tiene que ver con la velocidad a la que se está moviendo la fuente. Entonces, podemos hacer una sustitución, dado que esta longitud de onda pues es la velocidad entre la frecuencia. Entonces, lambda es la velocidad de la onda sonora entre su frecuencia y delta lambda pues la velocidad de la fuente entre la frecuencia. Entonces, si seguimos los pasos, nos damos cuenta de que esta lambda que está percibiendo el observador, pues es la velocidad sonora entre la frecuencia que él está percibiendo. Si hacemos los pasos algebraicos, vamos a llegar a esta otra fórmula, que también es el efecto Doppler. Entonces, nosotros podríamos entender que el efecto Doppler para el observador B es F' igual a F, que es la frecuencia de la propagación de la onda, multiplicada por la velocidad con la que se propaga la onda, entre esa misma velocidad, pero restada a la velocidad con la que se está moviendo la fuente. Se denota esta fuente como un sistema de referencia S, que claro, está en movimiento. Entonces, para el observador A, nosotros vamos a tener algo muy parecido, solo que en el denominador vamos a tener una suma. Y esto igual tiene sentido porque el observador A está percibiendo una longitud de onda mayor la que se está emitiendo por la fuente. Entonces, mientras más rápido se esté moviendo la fuente, el observador A va a notar una frecuencia mucho menor. En el otro caso, para el observador B, mientras más rápido se esté moviendo, pues va a notar una frecuencia mucho mayor. Entonces, lo que nosotros podríamos tener combinando estas dos ecuaciones y las otras dos que habíamos encontrado para un observador en movimiento, podría ser esta ecuación. Podríamos denotarla como el efecto Doppler final, pero lo que debemos considerar es que en esta expresión los signos para los valores de B0 y Bs dependen de la dirección de esa velocidad. Entonces, por la convención que adoptamos, la F' es la frecuencia que está percibiendo un observador
se esté moviendo o no. F es la frecuencia con la que se está propagando una onda en una fuente. B es la velocidad con la que se propaga esa onda. B0, o también podríamos decirlo como BO del observador, pues es eso, la velocidad con la que se esté moviendo el observador. BS es la velocidad con la que se mueve mi marco S. Pero no podríamos dar por hecho esta fórmula porque hay algo más que hace falta notar, y es que en todos estos casos hemos aplicado o hemos encontrado el efecto Doppler para una sola dimensión. Entonces nos surge la pregunta de si es posible percatar el efecto Doppler para un punto fuera del eje. Y pues claro, es de esperarse y notar que vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando la velocidad con la que se mueve mi fuente o mi foco, en este caso que estamos sobre una línea recta, esa velocidad sea menor que la velocidad de propagación de la onda que esté emitiendo. El otro caso es cuando la velocidad con la que se mueve mi fuente es mayor que la velocidad de la onda que esté emitiendo. Entonces tenemos este primer caso donde la distancia de las sucesivas frentes de onda es menor a lo largo del sentido del movimiento de la fuente y mayor en el sentido opuesto. Esto es lo que se ha estado explicando en lo que va de este video, y vamos a tomar generalidad para el efecto Doppler. Para ello, tomemos un punto P fuera del eje y los puntos marcados para S0 y Sn representan las posiciones de la fuente en t igual a 0 y t igual a n tau. N porque es un número de periodos más tarde, luego que se emitió la primera onda. Entonces, W0 es la onda que llega a P debida a S0 y Wn es la onda que llega luego de t igual a n periodos. Entonces, para entender mejor cuál será el comportamiento, tomemos un pequeño segmento que parta de Q', por ejemplo, y de Q hacia el punto P. Entonces, esta distancia Sn a Q, pues depende de la velocidad con la que se propagó esa onda, y el tiempo será el que se invirtió en ir de S0 a P menos el que le tomó de Sn a P. Claro, eso para de Sn a Q. Entonces, ese tiempo Tp, pues claro, es el que partió desde S0 a P, o sea, R0 entre B, y por eso nos queda R0 menos B n tau, o sea, n periodos. De esta manera, el análisis nos lleva que la longitud de onda percibida por un observador O va a depender del ángulo θ. De modo sencillo, el efecto Doppler depende de la componente de la velocidad de la fuente en la dirección del observador. Entonces, de este resultado, podemos afirmar que cuando la ambulancia pasa justo frente de nosotros, no habrá efecto Doppler, porque el ángulo va a ser de 90 grados. Para el siguiente caso, en el que la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad con la que propaga la emisión de su onda, vamos a tener una imagen de este estilo. Entonces, el ángulo que forman los frentes de onda con la línea de movimiento puede definirse como el seno, pero aquí se ve mejor. En esta imagen, ese es el ángulo alfa, y si aplicamos el seno, va a ser la distancia de S0 a P entre la distancia que se ha recorrido desde S0 a Sn. Sin embargo, la velocidad
con la que se propaga de S0 a P, pues es la velocidad, claro, de propagación de la onda, mientras que la velocidad que corre de S0 a Sn es la velocidad con la que se mueve la fuente. Entonces, los tiempos de llegada a P va a corresponder a esta parte de S0 a P y de Sn a P. Entonces, va a corresponder una distancia R0 y para la N va a ser Rn. Entonces, en T0, pues va a ser la distancia R0 entre la velocidad con la que se propagó la onda y en Sn vamos a tener pues un tiempo de n periodos más la distancia que se recorre en Rn sobre la velocidad con la que se propaga la onda. De esta manera nosotros podemos aproximar la diferencia de distancias como la distancia que se recorre entre S0 y Sn por el coseno del ángulo θ. Es por eso que aquí nosotros lo aproximamos como n periodos multiplicado por 1 menos la velocidad de la fuente por el coseno de θ entre la velocidad con la que se propaga la onda. Es aquí que este cociente de velocidad es de la velocidad con la que se mueve la fuente entre la velocidad de propagación de la onda que se está emitiendo, se le conoce como número de Mach. Y claro, esto va solo si ese número es mayor a 1. Es por eso que en los aviones supersónicos, por ejemplo, se mide los números de Mach. Por ejemplo, un Mach va a ser la velocidad de vuelo de un avión igual a la del sonido, mientras que 2 Mach es 2 veces la velocidad del sonido y así se seguirá midiendo. En este dibujo podemos notar que la zona de la onda de choque va a ser el lugar donde nosotros podemos escuchar cuando pase un avión supersónico. Es decir, nosotros vamos a observar primero el vuelo y después escucharemos el sonido que emite ese avión cuando está pasando por nosotros. Es un caso similar a los truenos, que nosotros primero vemos el rayo y después escuchamos cómo suena. Tendríamos que saber qué es lo que sucede con la luz. La luz es radiación electromagnética y gracias a su naturaleza dual, también sufre efecto Doppler. Podríamos asimilar esto con lo obtenido anteriormente, donde una fuente se acerca al observador y tenderíamos a cambiar la velocidad de propagación de la onda, pues por la de la luz. Sin embargo, debido a la dilatación del tiempo, el observador percatará un tiempo mayor que el de la fuente emitido en reposo respecto de ella, es decir, su tiempo propio. Por tanto, este periodo va a tener esta forma donde el factor de 1 entre la raíz de 1 menos la velocidad de la fuente entre la velocidad de la luz al cuadrado, pues es el factor de Lorentz. Y bueno, no se entrará mucho en detalles, pero esto en consecuencia nos dará el efecto Doppler de ondas electromagnéticas. Es por eso que para una onda aproximándose al observador vamos a tener esta relación que nos está describiendo el efecto Doppler y cuando la onda o la fuente se esté alejando del observador vamos a tener esta otra descripción. Y hay que notar que no porque esté en raíz quiera decir que en algún momento se vaya a indeterminar o vayamos a tener algún número complejo, puesto que ningún objeto se mueve más rápido que la luz. Es decir, que en este caso, cuando estamos con ondas electromagnéticas, a diferencia del sonido, no existe distinción alguna entre el movimiento de la fuente y el movimiento del observador. Solo nos va a importar la velocidad relativa de los dos. Y bueno, el efecto Doppler tiene muchas aplicaciones, entre ellas y las más comunes, pues es de que
A pesar de que el efecto Doppler es comúnmente con ondas sonoras, pues es un fenómeno común a todas las ondas. Por ejemplo, el movimiento relativo de la fuente y el observador produce un corrimiento de frecuencia en las ondas luminosas. También podemos notar que en los radares policíacos se usa para medir la rapidez de los vehículos automotores. Del mismo modo, los astrónomos usan el efecto para determinar la rapidez de estrellas, galaxias y otros objetos celestes con relación a la Tierra. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que en la parte inferior se encuentra un espectro electromagnético, de manera que, como hemos visto, si un objeto se mueve con velocidad constante hacia nosotros y está emitiendo una onda, la frecuencia se verá aumentada, puesto que su longitud de onda se está comprimiendo. Mientras que si ese objeto se aleja, vamos a percibir una frecuencia mayor. De hecho, esta es la razón por la que se ha encontrado que si una galaxia se está observando con un tono azul o que tiende al azul, decimos que se está acercando a nosotros, y que si tiende un color rojo, se está alejando. Incluso tuvo mucho que ver para encontrar que el universo se está expandiendo. Pues muchas gracias, y esto fue el efecto Doppler.